Bueno, pues buenas tardes a todas. Soy Natalia Moraes, soy profesora de la Universidad de Murcia. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera charla coloquio del proyecto Inmigrarte. Inmigrarte es un proyecto, como muchas seguro que ya sabéis, es coordinado por las profesoras Esther Márquez Lepe de la Universidad de Sevilla y por la profesora Raquel Vega Durán de la Universidad de Harvard, que ha sido financiado por el Instituto de las Mujeres en la línea de actividades para desarrollar en el ámbito, en el marco de las universidades, y que tiene entre algunos de sus objetivos visibilizar la producción cultural de las mujeres migrantes y desarrollar acciones de formación y de difusión, sensibilización sobre temáticas vinculadas a las migraciones desde perspectiva de género, las desigualdades de género, alteridades y justicia social, ¿no? Esta primera charla la hemos organizado desde el equipo que participa en el proyecto de la Universidad de Murcia. Entre ellos está mi compañera Isabel Cutillas, que será la persona que modere esta charla, esta sesión, y también está presente el profesor Jesús Montoya del Departamento de Literatura de esta universidad. En esta primera charla la hemos querido centrar más específicamente en la producción cultural vinculada a la literatura, al campo literario, aunque, como vais a ver, pues algunas de las artistas que nos acompañan hoy también desarrollan otras prácticas artísticas, pero pues nos interesará también centrar las trayectorias y también las miradas en la producción literaria, ¿no? Hemos titulado esta charla Estéticas migratorias, diversidades, territorios y resistencias, incorporando este concepto que nos parece muy interesante de estéticas migratorias, que nace a partir del trabajo de Mieke Val, teórica y crítica estudiosa del arte, una de las más importantes representantes del análisis cultural, y nuestro compañero, profesor y también escritor, Miguel Ángel Hernández Navarro, que a partir de una exposición desarrollada hace unos años, To Move, Movimiento Doble, partían y jugaban con esta idea y planteaban este concepto tanto a nivel teórico como luego a nivel estético nos parecía interesante, ¿no? Partían de esta idea de las estéticas migratorias como una manera de conectar dos tipos de movimiento. Ellos planteaban el movimiento del vídeo, de la imagen, con la movilidad de las personas migrantes y de los artistas que producían esas obras, ¿no? Entonces nos parecía interesante en esta primera charla eh, jugar con este concepto, ¿no? Invitándonos un poco a pensar cómo la producción cultural se define y se reconstruye también a partir de los procesos migratorios desarrollados por las artistas y a través de ellas en cada contexto, ¿no? Eh, bueno, en los últimos años además nos parecía interesante centrar en el ámbito de la literatura porque en los últimos años en España han surgido distintas iniciativas orientadas a visibilizar la producción literaria de las mujeres y de los hombres migrantes, eh, y actividades y iniciativas muy interesantes, como pues las editoriales que se han especializado en darle espacio a las autoras migrantes, iniciativas como Plataforma Cero y otras asociaciones que están trabajando por dar visibilidad y crear espacios para que se conozca la producción cultural de las personas migrantes y racializadas, y otro tipo de iniciativas como la Feria Itinerante del Libro Migrante, que se está celebrando en este momento en Barcelona, en su tercera edición, y que creo que son, bueno, creemos que son espacios muy interesantes y que nos invitan a pensar la literatura y la producción cultural literaria de la mano de las personas migrantes, ¿no? Y en este caso, pues veíamos con mucho interés poder contar con tres artistas que las voy a presentar brevemente. Nos acompañan hoy Denise Ble, que nació en Quebec, Canadá, y vive en Valencia desde el año 1998. Es licenciada en creación literaria, imparte talleres de escritura creativa, ha participado en diversos festivales como el Festival de Poesía Vocífero, el Festival Más de Letras, y pues tiene distintas obras, ha escrito libros desde hace bastantes años dedicados a
temas diversos, entraremos en estas temáticas en la conversación que vamos a tener con ellas, pero algunas de esas obras son El vuelo de la nieve, de edición Contrabando en 2025, Compartiendo Caminos en 2024, Viaje en Blanco y Azul 2014. Como vemos, algunos de estos títulos ya nos hablan de algunas de las líneas de temáticas de su interés que tienen que ver con el viaje, entre otras muchos, como vamos a ver a continuación. También nos acompaña Deina Fortes, que nació en Cabo Verde y reside en España desde el año 2000. Ha participado, es poeta y ha participado en distintos ciclos poéticos, organizado y también promovido algunos de ellos, como por ejemplo Microabierto Rosa, El Besódromo, tanto en Madrid, en su edición de Madrid como en Lisboa, La Manigua, con la parcería. Ha desarrollado también talleres literarios en distintos ámbitos, como por ejemplo institutos de educación secundaria, y su obra más reciente, La Antana, publicada en la editorial La Consentina en 2022. También nos acompaña Valeria Díaz, que es maestra en artes plásticas por la Universidad de Caldas, es especialista en gestión cultural, es artista plástico, artista plástica además de escritora, y trabaja distintos lenguajes plásticos desde la instalación, la pintura, la escultura, vinculados profundizaremos también un poquito en ello, desde el planteamiento de espacios eh, y ámbitos también poéticos, ¿no? Ha desarrollado distintas exposiciones colectivas, tanto en España como en Colombia, y también recientemente ha publicado el libro Ulises, que es un cuento infantil. Y como moderadora nos acompañará, como comentaba al inicio, Isabel Cutillas, que es doctora en Sociología, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, y su línea de investigación está relacionada con los estudios migratorios, es especialista sobre todo a partir de proyectos llevados a cabo y su propia tesis doctoral sobre hijos e hijas de familias migrantes. Es también investigadora del proyecto Lead Future, el proyecto Erasmus Plus, que participamos todos el equipo de la Universidad de Murcia, sobre literatura y cambio social. Bueno, por mi parte, una breve presentación para poder escucharlas. Eh, no sé, Isa, te doy la palabra, ya podemos empezar y muchas gracias a todas y a todos los que nos están escuchando bueno, los que han participado, aunque no lo estoy viendo, pues que están presentes en la charla. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a Deina, a Denise y a Valeria por acompañarnos esta tarde, por estar en este coloquio que, como decía Natalia, pretende ser un espacio de conocimiento y de reconocimiento de la literatura producida por mujeres migrantes, entendiendo que la literatura puede ser un espacio de resistencia y un espacio de toma de posición. Sí que te pediría, Natalia, que intervenga en cualquier momento que lo considere oportuno, si crees que hay algo que debemos incorporar al debate y a las preguntas, que por favor intervenga. Hemos estructurado este coloquio en tres bloques, dejando un tiempo final para las preguntas, los comentarios que puedan surgir desde las asistentes y los asistentes. Podremos realizar las preguntas al final del coloquio o dejarlo mientras se producen las intervenciones a través del chat y que lo leeremos al final de estos tres bloques que decía en los que hemos estructurado este coloquio. Comenzando con el primer bloque, para que no perdamos más tiempo y vamos a escuchar a las tres artistas, queremos que este nos sirva para conocer un poco mejor, que decía Natalia, que también es uno de los intereses de esta sesión, para acercarnos a vuestro proceso migratorio, ya cómo este se relaciona con la producción, con vuestra producción literaria. Que nos contéis cómo os presentaríais a vosotras mismas, qué consideráis que os define, cuál ha sido vuestro proceso migratorio y por qué España, cómo ese proceso migratorio acaba o empieza en España, desde cuándo escribís, cómo definiríais vuestra escritura, qué ideas atraviesan y temas atraviesan vuestra literatura. En fin, un primer acercamiento, un bloque muy amplio, un primer acercamiento a vuestro proceso migratorio, a vuestro arte, en este caso en la literatura, a ese inmigrante que da título a este ciclo de conferencias.
Si os parece, comienza Deina en el coloquio y después ya dejamos el orden como consideréis. Sí, Perfecto. yo no sé si, perdón, Reina, un momentito, es que no sé si se ve, creo que Valeria Sí, no yo no está. veo a Valeria, sí. Ahora sí. Vale. Cuando quiera, Deina. Vale, muchas gracias Isabel, gracias Natalia. Me hace mucha ilusión, ¿no? Estar como en esta primera charla del proyecto. Y a ver, ¿cómo me presentaría, no? O sea, ya has dicho como bastante, ¿no? Al hacer la presentación. Bueno, yo soy Dina Fortes, tengo 34 años y como habéis dicho, efectivamente soy de Cabo Verde. Por un poco hablarnos del proceso migratorio, ¿no? Cómo termina alguien de Cabo Verde en España, en Madrid. Claro, no fue elección mía, ¿no? Yo, como habéis dicho, bien habéis dicho, yo migré a España en el año 2000, 2001. Por ahí, claro, era muy pequeñita, ¿no? No fue una elección mía, sino fue una elección, pues, de mi madre. Y fue como raro, ¿no? Y complicado. En ese entonces no había ni consulado, ni embajada, representación española en Cabo Verde. Eh, y lo más cercano era Dakar, ¿no? Entonces, como se suma como a ese proceso migratorio de pasar de Cabo Verde a España, pues se une otro país más, que además como fueron bastantes meses, ¿no? Viviendo en otro país, ¿no? Entonces, como sentí bastante desarraigo, ¿no? Porque de repente luego estás en un sitio que no va a ser tu hogar, ¿no? Sino que tu hogar va a ser el segundo sitio que vas a estar, ¿no? Creo que sí que han influido en la manera en la que escribo. Yo eso soy poeta, escribo poesía. Eh, Escribo un poco mucho desde la nostalgia, digamos, ¿no? Muchos de mis poemas creo que hablan de Cabo Verde, que hablan sobre todo de las familias, de las mujeres de mi familia, hablan un poco desde de la nostalgia, desde esa saudade, ¿no? También, como echando mucho de menos. Así un poco, no sé, también que por deciros un poco de lo que escribo, toco temas bastante sociales también, ¿no? O sea, suelo estar muy en contacto con, bueno, pues con mi barrio, con la comunidad, con todo. Entonces, todos los temas que me tocan, me atraviesan, ¿no? Ya sea por mi condición de mujer migrante, por vivir en una ciudad, ¿no? Que nos ahoga, no en todos los sentidos. Pues creo que mi poesía tiene bastante temática social. Y luego, por otra parte, también tiene un peso de salud mental bastante importante también, ¿no? Yo primeramente empecé a escribir porque necesitaba, obviamente, sacar ciertas cosas que no salían de otra manera, ¿no? Y eran como ciertas emociones que sí que las podía expresar escribiendo, ¿no? Como encontré bastante refugio en la escritura, entonces toca eso, como bastantes temas que tienen que ver con la salud mental. Y un poco así, en resumen, es esto. ¿Desde cuándo escribes, Deina? Yo, es que a veces me han hecho esa pregunta y tampoco tengo como un recuerdo, ¿no? De cuando, o sea, yo me recuerdo siempre de niña escribiendo, hasta que pues tienes conciencia de decir, vale, pues esto es poesía, lo puedo llamar poesía, lo puedo transformar en poesía. No recuerdo en qué punto fue, ¿no? Pero recuerdo que siempre ha sido mi manera de expresar, ¿no? De canalizar. Así que no tengo como un punto concreto, pero diría que empecé como a llamarlo poesía, digamos que en la adolescencia, ¿no? Supongo. Mm. Pues, Denise, si te parece, te damos a ti la palabra. Vale, gracias. Buenas tardes a todos y a todas y gracias al proyecto Inmigrarte por contar conmigo. Bueno, yo soy Denise Blais, vengo de Quebec, de la nieve canadiense. Ujú. Llegué a Valencia hace 28 años y me he quedado casi siempre en Valencia, salvo una experiencia de un año en Barcelona. Y en realidad estaba huyendo del frío, de mis emociones, de mi pasado. Eso se puede leer bastante bien en mis libros. Yo empecé a escribir en la adolescencia y no he parado nunca. La escritura para mí siempre ha sido una herramienta de autoconocimiento, autosanación y transmisión.
Profundicé en ese camino realizando una licenciatura en escritura creativa en Montreal. A los 20 años me tocó un desequilibrio emocional importante y fue la escritura la que me ayudó a encontrar mi camino hacia la salud. En realidad, todos mis libros son viajes interiores, exploraciones que buscan la comprensión, la salud, la vitalidad, la libertad. Son un intento de volver a lo esencial en una sociedad saturada de ruido y de humo. Para mí la escritura es un camino, es también lo que propongo en mis talleres de escritura creativa y sanadora que hago online. Y los temas que suelo abordar son las relaciones afectivas, el duelo, lo transgeneracional, el cuestionamiento social y la migración. Para situarnos con el tema de la migración, pues yo he pensado compartiros un breve fragmento de 2 minutos de mi último libro, El vuelo de la nieve, travesía hacia la luz. Ahora sé en carne propia que el exilio no tiene nada que ver con el viaje. Todos los exiliados lo saben. Es irremediable. Era consciente del traje de inmigrante que estaba a punto de ponerme cuando compré mi billete de avión a España. Por supuesto que no. Me arrullaba con la idea de que nada es definitivo. Siempre podría volver después de 6 meses o un año. Todavía es posible regresar tras un año o dos a su país natal, pero unas décadas después, no. Antes de subir al avión, me imaginaba la dificultad de lo que sería tener las bragas en el Atlántico durante años por tener un pie en mi Quebec natal y el otro en mi país de acogida. Siempre es más fácil la ida que la vuelta, la compra que la venta. Más sencillo comprar un billete de avión que vender sus muebles para volver a casa, sobre todo cuando existe el peligro de que no se vaya a reconocer el país del que una se marchó y de que su gente tampoco le vaya a reconocer. Por supuesto, pasé rápidamente a ser el español para las personas que me conocen desde siempre y sistemáticamente seguiré siendo la canadiense para mis conciudadanos españoles que se burlan gentilmente de mi acento. Gracias, paso la palabra. Muchas gracias, Denis, muchas gracias. Valeria, cuando quieras. Hola a todos y todas, muchas gracias por este espacio. Pues, primero agradecer al Proyecto Emigrarte y a todos, pues, a todo el equipo. Bueno, yo soy Valeria Díaz, soy de Colombia. Me considero como una mujer que está en constante construcción, una persona curiosa que lanza preguntas sabiendo que a veces estas no van a tener muchas respuestas acerca de la migración o mi proceso migratorio. La primera vez que emigré fue cuando tenía 7 años y fue pues acá a España. Lo hice con mis padres, como decía mi compañera, pues yo tampoco lo hice de manera, o sea, yo no fui quien tomó la decisión y primero lo hace mi padre y luego el resto pues mi mamá y yo. Para ese momento empezaba la oleada migratoria de los 2000, finales de los 90, inicios de los 2000. Pues Colombia atravesaba por situaciones de desempleo, el conflicto armado se había intensificado, entonces eso hizo que mucha gente se empezara a, a movilizar. España se escoge como país de destino principalmente por el tema del idioma, ¿cierto? Pensándose que que este facilitaba pues todo lo que implicaba ese desplazamiento de tanta distancia de casa.
Bueno, después de estar acá 3 años, yo me regreso a Colombia porque no termino, o sea, mi niña no termina de adaptarse, pues de estar acá bien, pues cómodamente. Entonces me regreso a Colombia y regreso en el 2024, o sea, hace dos años. Me doy cuenta también que para ese momento cuando regreso, pues que esa sensación de desarraigo y de ser ajena, pues iba mucho más allá de pronto de una etapa o una edad y vuelve pues como ese sentimiento. ¿Cierto? Como lo mencionaban, yo, pues mi profesión es desde el arte, mi creación es desde la plástica, pero en ese ejercicio de volver surge pues como la escritura como medio, ¿sí? Como medio o ejercicio para, pues que la verdad nace muy experimental y muy desde lo íntimo. Y es un cuento infantil precisamente como para esa reconciliación de un niño migrante y, eh, y bueno, es una narración que es acerca de cómo un niño vive el duelo migratorio y pues a través de él, atravesado pues por los cambios que trae migrar. Eh, bueno, no sé, más o menos eso es lo que, lo que hago. Muchas gracias. Aunque creo que retomaremos después algunas cuestiones que se han señalado, voy a pasar al segundo bloque porque creo que nos va a permitir conectar con algunas cuestiones que habéis indicado. En este segundo bloque nos gustaría precisamente en estas últimas reflexiones que señalabais continuar ahondando en la relación entre vuestra producción literaria, la migración y las condiciones, cuáles han sido las condiciones de producción desde las que vuestra literatura se produce. ¿Cuál consideráis que ha sido la influencia de la inmigración, de la condición inmigrante, de ese traje inmigrante que señalaba Denis? ¿Cuál ha sido esa influencia en vuestra producción literaria? ¿Cómo se relaciona, que también Deina lo señalaba, ser mujer, ser migrante, ser escritora, cómo eso construye vuestra identidad, vuestro proceso de construcción de vuestra identidad y de vuestra posición social en el contexto español? ¿Y qué dificultades, si consideráis que existen, encuentran las escritoras migrantes para entrar en el campo literario nacional e internacional? Esas serían como las preguntas, de nuevo, muchas y muy genéricas que os lanzamos en este segundo bloque. Y si consideráis, para cambiar un poco, para que no vayamos siempre en el mismo orden, le damos la vuelta. Empezamos ahora por Valeria y alternamos el orden. Bueno, como mencionabas, yo provengo de una familia migrante y entonces casi eso es lo que atraviesa lo que hago en mi proceso creativo. Inicialmente desde la plástica, yo manejaba un sistema de, bueno, lo que llamo metáfora espacial, que son los mapas, por medio de ellos buscando una ubicación que va más allá de lo geográfico, sino trataba de trazar espacios que reflejaran memoria, añoranza y todo aquello pues que lleva un migrante. También creo que es importante resaltar que, o bueno, lo siento yo, que después de que eres migrante ya igual la mirada cambia totalmente, la forma de habitar cambia, la forma de cómo haces la lectura de los lugares, de todo empieza a cambiar. Eh, y bueno, la idea del pertenecer también entra pues dentro de ese proceso. El tema de ser migrante o de ser mujer migrante, pues hay que reconocer que el ser mujer te lleva a que atravieses diferentes experiencias, si fueras pues un hombre migrante. Em, no sé, pues no, ya, ya está ahí. Deina.
Uy, siento que son como muchas cosas a las que responder, ¿no? Según iba reflexionando sobre esas preguntas, también escuchaba a Valeria, me ha venido como a la cabeza un libro que está en el poemario que me hace falta, y creo que voy a empezar respondiendo, leyéndose este poema que es así cortito y que creo que simboliza como bastante, ¿no? O da como comienza que pueda responder a esto. Dice, enmudecí cuando los colores de mi palabra cambiaron. Alrededor de la blanca y de la negra crecieron espinas. Con 8 años enmudecí cuando el color de mi piel, antes horizonte, ahora límite, empezó a hablarme. ¿No? Es un poco, claro, en mi caso de experiencia, ¿no? Vienes de un país negro y te encuentras en un país en su mayoría blanca, ¿no? Y te das cuenta de que eres una persona, una persona negra. Entonces creo que es algo que sí que sí que ha dado como forma a lo que escribo, forma a cómo soy, ¿no? Cómo me relaciono con las personas o cómo siento que las personas me perciben. Eh, Como decía también antes al principio, sí que escribo mucho desde las raíces y desde la añoranza, ¿no? Como que hay una parte que echa algo de menos, ¿no? Y desde centrado como eso, como decía también, en las mujeres, ¿no? Y mi familia lo veo como mucha resiliencia en ellas. Escribo como desde ahí, mucho como añorar algo que he vivido que he vivido de pequeña y que ahora no lo tengo, no está cercano, ¿no? Pero que siempre está ahí como es mi realidad, ¿no? Uy, me voy por las ramas un poco, ¿eh? Ya no recuerdo un poco por dónde iba, iba la pregunta. Em, Al final también creo que escribo con bastante rabia, ¿no? O sea, al final como todo lo que te atraviesa, no tan bueno, digamos, ¿no? Que te encuentras pues, desde el cuerpo que habitas, no sé, cómo tú te presentas al mundo, creo que atravesamos como muchas violencias y se traduce eso, mi poesía, como con algo con bastante rabia a veces, ¿no? Como un grito, ¿no? Querer gritar de, oye, estoy yo, eso es lo que vivo, ¿no? No encuentro otra forma de expresarlo, de quejarme. Em, y bueno, no sé si he respondido, he hecho una mezclita así No un te poco de preocupes, todo, vamos a ir pero retomando muchas cuestiones. eso, pero por ahí va un poquito. Gracias. A ti. Denise. Pues por mi parte, el género que más practico es la autoficción. Entonces, la migración es un tema importante en mi obra. Y la autoficción, como lo indica su propio nombre, es una fusión entre autobiografía y ficción, donde la verdad literaria importa más que los hechos reales. Realmente escribo mucho desde el yo, pero es un yo literario y poético. Y en mi caso es obvio que si me hubiese quedado en Quebec, mi obra habría sido muy diferente, puesto que lo que vivo y observo se refleja en mi obra. En mi opinión, estar en contacto con varias culturas es un privilegio y una riqueza. En mi caso, escribo, pienso y vivo en 3 idiomas, francés, inglés y castellano. Y las culturas en las que he crecido y sigo creciendo son las de América del Norte, Francia y Inglaterra por la importancia que tuvieron en nuestra cultura en Canadá, en Quebec, y España. El primer libro que publiqué en España, Viaje en blanco y azul, lo escribí directamente en español porque me lo pedía el cuerpo y fue un gran desafío. Es un libro que se inspira en la vida española y las constelaciones familiares, entre otras cosas, y se mezclan varios géneros como el relato, el cuento, el diario. Y ahí yo me di cuenta, realmente después de haberlo escrito, cómo el inconsciente colectivo español se plasma incluso en mi escritura.
En realidad creo que buscamos la integración de alguna manera. Y para ilustrar un poco lo que estoy diciendo, que no sé realmente si queda claro, me gustaría compartiros un cuento que son 2 minutos e ilustra un poco lo que estoy intentando decir. Érase una vez una princesa bellísima, con una tez blanquísima, con el pelo rubio y larguísimo, con los ojos azules como el mar y con los dientes amarillos como la paella. Todas las mañanas la princesa preguntaba a su espejo, Espejito, espejito, dime quién es la más bella. Y todas las mañanas el espejo contestaba enseñándole una sonrisa de dientes amarillos. Cada mañana la princesa se echaba a llorar desesperada. Estaba convencida de que todos los príncipes de la tierra iban a darse cuenta enseguida de ese defecto enorme y ningún caballero iba a querer casarse con una princesa con una dentadura amarilla. Sin embargo, un día apareció un príncipe con la tez muy negra y los dientes muy blancos. El príncipe negro se fijó en la princesa con su tez tan blanca y unos dientes de un color que no había visto nunca jamás, y se enamoró enseguida. Sin esperar, decidió casarse con ella y pidió su mano. La princesa y el príncipe se casaron felizmente. Tuvieron 5 hijas y 5 hijos. Por supuesto, todos los niños tienen la dentadura de su papá y de su mamá. Es como una espiga de maíz, de esas que tienen 2 colores, un diente muy blanco, un diente muy amarillo, un diente muy blanco, un diente muy amarillo. Es una dentadura magnífica, jamás vista, que los hijos e hijas del príncipe y de la princesa enseñan con mucho orgullo cada vez que sonríen. Gracias. Siguiendo con este bloque, eh, queremos comentar un poco más sobre qué dificultades consideráis que encuentran las mujeres migrantes para la incorporación al campo literario español, al campo literario nacional, al campo literario internacional. Estamos pensando en barreras de entrada, pero quizá también en lo que señalaba Denise, de eso, de en qué idioma me incorporo a ese campo, qué imaginario reproduzco en mi literatura. Bueno, que nos contéis un poco esas dificultades de entrada que como mujeres migrantes podemos encontrar en los campos, en el campo literario en España. Pues Denise, para seguir cambiando el orden. Pues para empezar, realmente quiero comentar que mantenerse viva e íntegra en un país que no es el tuyo ya es un logro. Y luego, pues integrarse y prosperar es un paso más y no es nada fácil. Eh, a veces pienso, a ver, yo inmigrar lo recomiendo a nadie porque es muy difícil. Luego también podría decir, lo recomiendo a todo el mundo, porque también es un crecimiento exponencial asegurado. Entonces, en la medida de mis posibilidades, yo puedo decir que he contribuido a la producción cultural española. Además de mis libros, he creado y dirigido 2 obras de danza-teatro. He participado en algunos proyectos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. He participado en varios eventos de poesía y también he creado en 2020 Escribo Vida, una comunidad donde la escritura y el crecimiento personal van mano a mano. Eh, yo realmente considero que he venido aquí con mis conocimientos, mis dones
y es lo que intento compartir. Y a modo de reflexión, puedo comparar un poco con Quebec porque es lo que más conozco. Y puedo decir que hace 25 años, más o menos, se empezó a publicar lo que se llama literatura migrante ahí. Y ahora hay un corpus importante en lo que se trata de la literatura migrante. Y realmente cada vez que voy a Quebec o que sigo un poco lo que pasa ahí, me impacta mucho la presencia de los migrantes en todas las esferas, incluso a nivel político. Por ejemplo, la alcaldesa de Montreal que acaba de ser elegida se llama Soraya Martínez, para que veáis. Entonces, yo, para acabar, llego a la conclusión que realmente somos todos migrantes, puesto que si ampliamos la mirada a nivel transgeneracional, hay muchísimas familias que han tenido que desplazarse de una zona a otra. Por ejemplo, los españoles que se fueron a Francia o los que salieron de Andalucía o de otras zonas rurales para buscar una vida mejor en la ciudad. Entonces, el desarraigo se ha vivido en muchas familias y esto deja huella, aunque a veces no nos damos cuenta porque queda en el inconsciente. Y bueno, no quería hablar de Estados Unidos, pero realmente es muy difícil de entender lo que pasa aquí, ahí, porque realmente somos todos migrantes. El propio Trump que tiene una mujer que viene de otro país. Entonces, bueno, ahí lo dejo para no entrar en más. Muchas gracias, Denise. Valeria. Bueno, yo quería como retomar un poquito acerca de la idea que acaba de exponer mi compañera. Y es eso, pues, lo que hacemos por medio de las creaciones, que es como problematizar, eh, por ejemplo, en este caso, el tema de lo que es la migración y pues lo que implica, pues, que ella lo mencionaba de otra manera, pero es esa idea constante que tenemos del pertenecer, ¿cierto? Es lo que siempre estamos buscando, pues, al ser seres sociales, buscamos ese pertenecer y que a veces tras la migración como que no sabemos ni si somos de aquí o somos de allá o somos un poquito de cada parte. Bueno, dentro de mi experiencia en el campo literario, pues como les menciono, ha sido muy breve y ha sido de manera autogestionada. Entonces, por ejemplo, pues en mi caso no puedo hablar de una barrera que se me haya puesto en el momento de publicar, pues por lo mismo, porque fue de manera, bueno, fue autopublicada, ¿cierto? Em, pero sí, sí me parece pues que es el espacio para mencionar que de pronto desde ahí no he sentido como esa barrera, pero sí se presenta muchas veces en dinámicas sutiles en relación al lenguaje. Por ejemplo, cuando creo que es dialectos, que por ejemplo en Colombia se dice, no sé, video y acá video, o sea, como ese tipo que a veces como si el idioma fuera, sí, tuviese uno dominio sobre el otro. Entonces, de pronto, no en el momento de publicar, pero sí en otros aspectos que se entrevelan, pero que de pronto no es una manera de racismo explícito, pero sí que queda ahí como en el aire. Eh, bueno, no sé si respondí la pregunta, más o menos en la conversación. Gracias. Gracias a ti. Dina. Y, uy, a ver, dificultades, ¿no? Creo que un poco, o sea, yo lo que he visto, o sea, ahora menos, pero como durante un tiempo, que había, a menos desde, ¿no? Desde donde lo vivo yo, desde mi perspectiva, poco donde mirarse, ¿no? Eh, pocas autoras, pocos textos que
que me pudiera interpelar, ¿no? Que se parecieran a lo que yo hacía, ¿no? Como esos espacios como muy, muy homogéneos, ¿no? Que no daban cabida como a una diversidad ¿no? Y a la creación de otras voces, otras miradas, que son las miradas migrantes, las miradas, en mi caso, pues, de las personas negras y racializadas. Em, o sea, ahora creo que es eso que menos, ¿no? Porque hay como, sí que hay como una apertura, ¿no? O sea, antes creo que habéis mencionado la plataforma Cero, ¿no? O sea, también está la parcería Edita, está Espacio Afro con la biblioteca con la librería, o sea, United Minds también en Valencia, como que hay más espacios donde, bueno, que han surgido también un poco de la necesidad, yo creo, ¿no? Del decir, no me veo en los espacios editoriales, digamos, ¿no? Los espacios literarios, porque no encajo, y surgen para cubrir esa falta, creo, ¿no? Em, no sé, eso diría, como que yo sí me he encontrado como pocos sitios donde mirarse, pero cada vez menos, porque bueno, al final en comunidad pues la gente va construyendo, ¿no? Y creo que ahora sí que hay menos dificultad, o se están dando como más voz, digamos, a otras maneras bueno, en este caso, pues de escribir, de expresarse, y sí, más o menos, o sea, diría eso. Gracias. Si os parece, antes de pasar al tercer bloque, que precisamente se centra en la participación de las personas migrantes, las personas racializadas en la construcción del campo cultural en España, no sé si Natalia quiere hacer alguna pregunta o retomar algunas cuestiones que se han planteado. Sí, bueno, ya habéis planteado cosas muy interesantes y me ha apuntado aquí un montón de cosas que, bueno, que luego podemos seguir. Y también quiero no agotar las preguntas, pero sí quizás plantearle dos cuestiones, ¿no? Por un lado, vinculadas con este tema que nos planteaba Isa. Eh, por un lado, la idea del territorio, ¿no? ¿Cómo se reconstruye el territorio a partir de vuestros procesos, no solo de migración, procesos migratorios, sino de la propia escritura, ¿no? ¿En qué medida también las palabras, bueno, y el arte visual, ¿no? La plástica, son un territorio? eh, y cómo concebís el territorio, ¿no? Tanto a nivel de experiencia de vida como a nivel también de arte, digamos, ¿no? De vuestra propia producción literaria, plástica, eh, porque nos interesa mucho también profundizar en esos aspectos, ¿no? Por un lado, de cómo eh, el territorio en el que habitamos va cambiando. Creo que los comentaba, no sé si Valeria hacía referencia bueno, las tres, ¿no? A esta idea de cómo también, pues, tanto vosotras como pues el mismo lugar donde si habitas cambia a partir de la presencia, ¿no? Y bueno, explorar un poquito esta idea del territorio, como lo veis, ¿no? Si el país de las letras, qué relación hay con respecto al mundo, ¿no? El país de las letras, la literatura o el arte como un territorio el territorio como experiencia de vida reconstruida a partir del propio proceso, ¿no? Y, y después, otra cuestión que sigue, bueno, que me imagino que también abordaremos en el tercer bloque, pero tiene que ver con lo que planteaba Deina un poco eh, de en qué medida os veis representadas en la producción cultural española actual, ¿no? Del Estado español. Es decir, eh, eh, Deina hablaba y yo también comentaba al inicio de esos espacios que están surgiendo, pero todavía son espacios que están en los márgenes, ¿no? Que tienen escasa repercusión en lo que son las revistas literarias o recogen escaso interés, aunque cada vez más, pero de los críticos literarios o de los críticos de arte, ¿no? Entonces, un poquito, pues también eso, quizás profundizar un poquito más en eso. Más allá de esos espacios que están comenzando a surgir, em, ¿qué perspectiva tenéis de esos otros más institucionalizados, ¿no? Eh, bueno, por ahí iban mis preguntas. Gracias, Natalia.
Deina. Uy, sí, vale, recojo un poco la pregunta. Es que, o sea, siempre pienso que los espacios, digamos, más institucionalizados son hostiles, ¿no? De primeras, o sea, un poquito, ¿no? ¿No? Depende de qué experiencia has tenido y tal, pero de primeras lo siento un poquito hostiles, ¿no? O poco, bueno, con poca apertura, ¿no? A cosas como más diferentes y tal. Em, mm, entonces creo que hay eso, como hay poca representación, pero a lo mejor también no, ¿cómo decirlo? O sea, si surgen otros espacios es porque no, de los que hablábamos antes, es porque no ves una voluntad, ¿no? De aperturar en los espacios más institucionales, creo, a veces, ¿no? Que este no es el caso, por ejemplo, pero como no, que a veces cuesta, ¿no? Y da como mucho miedo, pues a lo mejor, pues eso, pues supongo que habrá gente que ha dado como miedo ser las primeras personas en haciendo cierta cosa, ¿no? Y exponiéndose. Em, sí, creo que es como, que sí que es un poco, que sí que son un poco herméticos. Y no sé, se me ha ido como la otra pregunta, ¿cómo era, no? Es sobre, eh, Y territorio, vamos, el concepto de territorio. claro, o sea, entendido como, Sí. Ujú. Bueno, tampoco lo tenés que contestar, sino vale, 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 que, es que vamos, creo que me que quedé dándole tampoco tenés que vueltas. abordarlo. Vale, vale, Abordarlo es vale, pues voy a pasar la palabra a para Néstor porque me iba. iniciar ese camino, vamos, pero si no, pues también podemos seguir Vale, con pues otras os parece, ideas. yo le dejo en la mano de mis compañeras, porque como que iba como a distintas cosas y, y decía, no sabe por dónde cogerlo, entonces, gracias. Pues Denise, si te parece. Pues estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Dana ahora, que a nivel de apertura, que sí, que lo que ha dicho Natalia, que quedan como espacios en los márgenes y yo creo que no es fácil hacerse un camino porque, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, me vine aquí y realmente tuve que hacer el camino yo solita prácticamente todo el rato. Entonces, claro, no es la misma situación de alguien que ya tiene mucha familia aquí, muchos contactos y es que no tiene color. Yo me acuerdo haber ido a un concierto de música que hay muchos en Valencia y la sala está llena de familia, de amigos, es que no, se ve claramente. Yo cuando he hecho espectáculos, por ejemplo, para hablar de teatro, no tenía nadie de la familia, amigos sí, pero quiero decir que no es la misma situación para nada. Y yo creo que, no sé, que he observado muchas veces de que lo que he vivido en Quebec hace 25 años se vive 25 años más tarde en España. Entonces yo creo que igual lo que he mencionado antes a nivel de literatura migrante, igual empieza a pasar ahora. Esa es un poco eh, mi reflexión. Muchas gracias, Denise. Valeria. Bueno, yo quería plantear un poco más acerca de lo que, por ejemplo, consigo como territorio, que es ese ente que siempre está cambiante y que está atravesado por memorias, por pérdidas, por reconfiguraciones, pues reconfiguraciones incluso cuando es un país de acogida, ¿cierto? Cómo cambia, no sé, el barrio, cómo cambia, todo se empieza a modificar, entenderlo como un ente vivo que se está modificando todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Natalia, no sé si quieres apuntar algo más o paso al siguiente. Bueno, podemos pasar al tercer bloque, sí. Vale.
En el tercer bloque, de hecho, retomamos muchas de las cuestiones que estabais planteando en estas últimas intervenciones. Como decía, nos queríamos centrar en cuál es la participación de las personas migrantes y las personas racializadas en la producción cultural en España. Os hacemos dos preguntas muy directas, que es si consideráis que existe racismo en el mundo editorial español y si existe machismo, si es un mundo editorial racista y machista. En ese sentido, aunque ya habéis comentado algunas cuestiones, pero ¿cuáles son los retos como mujer inmigrante para publicar en el contexto español? Eh, También en la línea de lo que estabais comentando, que decía de esos espacios que se están construyendo, ¿cómo veis la movilización precisamente de autores y autoras migrantes para visibilizar otras voces y otras escrituras? Y bueno, y me dejo la última pregunta del bloque, me la dejo para después, porque creo que con esta vamos bien para esta primera ronda. Ya me perdí en el orden, o sea que pues Denise y vamos cambiando. Es que yo te diría, si la pregunta es, ¿existe el racismo y el machismo en el mundo editorial? ¿Existe el racismo y el machismo en el mundo en general? Entonces, eso es un poco mi respuesta y no me apetece mucho de hablar de esto, la verdad, porque antes he dicho, se puede considerar que somos todos migrantes, pero también podríamos decir somos todos racistas, ¿no? Porque a un nivel pequeño o grande, eh, todos vamos a pasar por tener en algún momento un pensamiento de que el otro es el problema y que de verdad es que convivir es muy, en el pensamiento, en el concepto es muy fácil decir yo no soy racista, yo lo digo y me lo creo. Pero a la hora de la verdad, si tienes un montón de vecinos de un montón de países, seguramente que lo vas a encontrar difícil gestionar. Entonces, yo como escritora que observo mucho y me observo a mí misma y observo la sociedad en la que vivo y en las sociedades, porque todo lo que he vivido en mi país se queda ahí y aflora a todas horas, es decir, entonces eso es un poco mi respuesta. Muchas gracias. Valeria. Hola, sí, claro, como le mencionaba antes, de pronto desde mi experiencia, pues no experimenté racismo en el momento de publicar, pero por lo mismo, porque era autopublicado. No sé cómo sea de pronto esa posición de buscar que te publiquen de otra manera. Y como lo decía también mi compañera Denia, por eso creo es que se dan esa creación de redes comunitarias para que se dé espacio para otras voces y pues desde diferentes miradas, ¿cierto? De la literatura, del arte, como otros espacios que se van creando en medio de lo, pues sí, del trabajo. Eh, Denia. Uf, vale. Claro, el tema de si el mundo editorial es racista, pues un poco la línea de lo que decía Denise, ¿no? Al final el racismo, igual que el machismo, es algo, son estructurales, ¿no? Entonces, al final nos afectan, ¿no? Por todos lados. Creo que en el mundo editorial y las artes, ¿no? Porque al final, yo qué sé, como todas las artes son líneas como, o sea, son cosas como progresivas, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, no te esperas encontrar como racismo, machismo, ¿no? Aparentemente. Entonces creo que sí que se da de una manera como más sutil, ¿no?
como eso, como, no sé, mismamente las ferias de libros o quienes publican o los premios literarios, ¿no? Es como quién tiene la voz para eso, publicar en tales editoriales, ganar cierto premio, estar en cierta feria, etcétera, ¿no? Al final son, pues es como ocurre en todas partes de la sociedad, ¿no? Es un hombre blanco. O sea, ¿no? Es como, creo que es algo sutil, pero bueno, como decíamos antes, ¿no? Creo que estás ahí un poco de acuerdo que sí que van surgiendo ciertas líneas para incluir como a voces más diversas, a cuerpos más diversos, sí, dentro de la creación artística, en este caso de la literatura. Retos para publicar, o sea, yo por ejemplo, al contrario que Valeria, sí que publicó con una editorial y era como, para mí fueron bastante, o sea, me dieron como bastantes facilidades, ¿no? No encontré, pero bueno, fue como un momento, o sea, un tiempo de buscar realmente una editorial que sí que encajara ideológicamente conmigo, ¿no? O sea, fue como toda una búsqueda de no vas a publicar con cualquiera con quien no tenga los mismos principios que tú, ¿no? Creo que o sea, va unido, ¿no? Entonces sí que hice como una búsqueda bastante exhaustiva, digamos. No era la cosa de voy a publicar sí o sí con cualquier editorial, sino que quiero una que tenga ciertos valores que estén acordes a cómo vivo yo, a cómo veo la vida. Y ¿qué más había? Nada, eso, la movilización era como la tercera pregunta de los autores migrantes. Pues un poco eso, veo que cada vez sí que, al menos la parte que es eso, que yo siempre que me toca me lo barro así un poco para casa, ¿no? De la creación artística de personas afrodescendientes, por ejemplo, creo que se está haciendo como mucha comunidad, ¿no? Porque al final siempre parte de ahí, ¿no? Del hacer comunidad con la gente más cercana y bueno, y ya veremos hacia dónde va esto, ¿no? Si podemos permear al final otros espacios que en principio no están dedicados a nosotros, ¿no? Son más cerrados. Sí, y sentirlo como normal, ¿no? Como espacios de todos. Mm. No sé, Natalia, si quieres hacer alguna pregunta o continúo. Bueno, pues si os parece, retomando, Yo querría hacer una pregunta. sí, te doy ¿Se la puede? palabra Pues a ti. al final, hago la Eh, pregunta al final. pues adelante. ¿Puedo? Bueno, Sí. y nada, es que no sé si era en este bloque, justo en el anterior, que se me ocurrió algo, ¿no? Porque, bueno, explorando un poco la estética y, bueno, y las obras que habéis escrito, ¿no? O sea, se ha estado hablando de territorios, ¿no? La pregunta que antes ha hecho Natalia sobre territorios, ¿no? Pero me parece interesante, estoy pensando en Denise, que en la novela, ¿no? Última de la que has mencionado antes, ¿no? Hay un diálogo también con algunas figuras de escritores exiliados o escritores un poco al margen y particularmente creo que has dialogado con la figura de Semprún, que es una figura que es interesante en la medida en que, por supuesto, es un escritor interesantísimo, que tiene una biografía fascinante, exiliado, deportado a un campo de concentración, dirigente comunista, bueno, miembro de la resistencia, en fin. Y luego además es un escritor que escribe en una lengua que no es la suya, ¿no? Decía Ayala que Francisco Ayala hablaba de que si la patria del escritor es la lengua, pero por ejemplo en el caso de Semprún, y es una cosa que yo os preguntaría a las tres, ¿qué elementos o qué escritores o qué zonas de la literatura que habéis conocido, ¿no? Del país de acogida que os ha acogido, habéis sentido que formarían parte de alguna alianza o de o construiríais con ellos un territorio, ¿no? ¿Qué autores, ¿no? O qué autoras eh, son aquellos con los que sentís más hermanados, ¿no? En vuestra trayectoria estética, en fin, en vuestra creación. No sé si toca ahora, pero bueno, me parecía interesante preguntaros eso, ¿no? Gracias. Pues, Vale, pues contesto lo mismo. Eh, o sea, para mí, como en este como momento de mi vida y en otros años también, ha sido como muy
la gente que ha ido, o sea, no voy a hablarte como de ningún superautor, porque sí que he leído como, pues, eso, como mucha poesía y claro, cada cosa me mueve algo, pero lo que últimamente sí que me ha movido es lo que escriben mis amigos autores también y poetas, ¿no? Y que están como en los mismos espacios, que habitan los mismos espacios que habito yo también, ¿no? Eh, pues eso, gente como que está en el suelo, digamos, ¿no? Muy en contacto por las luchas que atraviesan los barrios, ¿no? Muy en contacto con, bueno, eso, con la realidad, con nuestra edad, con la realidad del tema vivienda, ¿no? O sea, creo que me gusta mucho leer eso ahora mismo porque es como una realidad que yo estoy viviendo con gente de mi edad y me gusta eso, como mucho leerles a ellos. O sea, no te sabría dar ahora mismo algún nombre de esos autores, por eso como muchos amigos y se tendría que mirar aquí que tengo muchos libros, muchos poemarios de amigos para comentarlo, ¿no? Pero sí, yo estoy en el momento en el que me gusta verme, ¿no? Reflejada de alguna manera, aunque no sea lo mismo, pero, pero sí ver que estamos como pasando por experiencias parecidas, digamos, y que esas experiencias, más en el momento ahora mismo, ¿no? Que es un momento como de mucha creación en todos los sentidos, como otros momentos de crisis, digamos, me gusta como ver eso y sentirlo y tenerlo muy cercano. Ujú. Sí. Denise. Es una pregunta profunda y complicada. Yo diría que a pesar de todo mi recorrido, sí que me he quedado mucho en la invisibilidad. Y eso está debido a que eh, solo para mantenerse vivo y poder pagar el alquiler y poder sobrevivir, me ha costado muchísima energía. Entonces, realmente yo diría que tampoco he tenido mucho tiempo como para descubrir mucho la literatura española. Sí que veo que cada vez más me voy relacionando cada vez más con escritores y escritoras en Valencia y esto me alegra porque realmente es un poco salir de mi refugio, que mi refugio es la escritura, pero también luego hay que pasar al mundo, ¿no? Y salir de ese refugio de la escritura que realmente estás sola con tu papel o tu ordenador y luego pues eso es la otra parte, ¿no? Darse a conocer, visibilizarse, etcétera. Y para mí esta es una parte realmente difícil. Muchas gracias. Valeria. Bueno, pues para mencionar de pronto, pues una autora, me gusta Clara Obligado. Pues no sé cómo por retomar los temas de los que hemos hablado en un libro de ella, de Casa Lejos de Casa, que toca temas así de arraigo, de exilio. Ella es una escritora argentina que fue exiliada acá en España. Entonces también algo que me interesa que justo fue, que lo hablamos hace un momento, y era acerca de cómo se puede ver que en algunos casos se jerarquiza o se quiere tener dominio sobre el idioma. Eh, Eso es como la conexión o el punto pues que encuentro con su trabajo. Pues no sé si Natalia tiene una pregunta o abrimos ya No, al- quizás antes de abrir sí que me gustaría, pues, si vosotras tenéis alguna cuestión que os parezca importante de compartir con nosotras y en esta charla y que a lo mejor nos hemos preguntado, pero que os parece interesante y que os gustaría decir.
por si algo nos hemos dejado en el tintero, digamos, de las preguntas que un poco planteábamos. Mm, Bueno, quizás, ya que no surge, yo sí os plantearía un poco esta idea de para quién se escribe, ¿no? Hemos hablado y ha sido muy interesante los temas desde mi punto de vista que han surgido, ¿no? Esta idea de del duelo migratorio, del desarraigo, ¿no? Del el proceso del cambio, eh, de la pertenencia, del pertenecer, ¿no? Y también de lo comunitario que ha salido, varios lo habéis comentado, ¿no? El leer, ¿no? A compañeras y compañeros que tienen experiencias similares o que atraviesan el mismo, o no experiencias similares, pero que están en la misma lucha, se podría decir, o en muchas luchas similares. Entonces, quizás eso, cuando escribís, quizás está una curiosidad más en lo que tiene que ver con el oficio, ¿no? De escribir. Eh, ¿Para quién escribís, ¿no? O cómo construís a ese lector, cómo imagináis ese lector, ¿no? O ese público, ¿no? Que recibirá vuestros textos, o no, o sea, habéis mencionado que también es un viaje interior la escritura, es una forma de resistencia, pero, pero bueno, mi pregunta sería si existe, si tenéis ese otro para el que se escribe, esa otra, ¿no? A la que os gustaría que vuestras palabras lleguen, y cómo lo imagináis o cómo la imagináis. Denise, sí. Pues no tengo, no tiene muchas características, no tiene muchas características el lector o la lectora, pero sí que está presente. Y en mis libros eh, casi parece muchas veces como si fuese un diario. Pero realmente es un falso diario, porque yo los diarios míos, donde saco todo lo que necesito sacar, no tiene color con lo que publico. Entonces sí que tiene la forma de un diario a veces, pero realmente está muy trabajado. Y también sí que siento la presencia de ese lector que en algún día, lector o lectora, aparecerá. Y luego, pues, en cuanto a la recepción, lo que puedo decir es que eh, tengo gente de profesiones y de campos muy distintos que me han dicho que le había llegado. Entonces, tanto una persona que lee poco como un profesor o una profesora de universidad. Entonces, esto me parece muy bonito. Y no puedo decir mucho más. Deina o Valeria, como queráis. Sí, sí. Sí, bueno, pues en mi ejercicio de escritura, al ser un cuento infantil, pues para quien va dirigido es específicamente para infancias. Yo también lo planteé así por dos razones. Una, porque era como ver que de pronto como adultos tenemos otras herramientas, mientras que lo que pienso es que quien acompaña quizá a un niño durante este proceso. Entonces está pensado desde ahí. Y Deina, cuando queráis. Sí. Yo en mi caso antes creía y pensaba que escribía solo para mí, ¿no? Y luego me di cuenta de que no. Sí que hay una parte que es de mi escritura que sale como de una necesidad como muy profunda de realmente es para mí, necesito sacar eso y no pienso a quién lo vaya a leer, quién lo vaya a escuchar, pero también tengo como muchos poemas. em, digamos que medio dedicados, ¿no? No dedicados, pero sí que los he pensado, los he escrito
pensando en esas personas, lo que os decía, ¿no? Todos los poemas que tengo a mi madre, a las mujeres de mi familia, ¿no? Es como, esto es como especie de homenaje, digamos, ¿no? Porque me sale decirte esto que a lo mejor no me sale de otra manera. Y luego creo que tengo poemas también, sobre todo los que tocan temas más sociales, que son puramente para que lo recoja la gente y haga con ello lo que quiera, ¿no? Y lo sienta como suyo totalmente y lo suelto y ya está. O sea, a mí me gusta mucho, o sea, cada vez o sea, me he dado cuenta que realmente escribo para gente, digamos, ¿no? Cuando alguna vez, o cada vez que he salido como de un recital o una presentación, ha habido una persona a decirte, oye, me ha gustado mucho este poema, este verso, me he identificado mucho, ¿no? Es como, vale, pues no estoy escribiendo para mí solamente, ¿no? Estoy escribiendo para la persona y el poema que yo escribo no es el mismo poema que tú recibes como espectador, ¿no? O como lector. O sea, para nada es el mismo, cada uno lo interpreta desde sus vivencias, ¿no? Desde donde tiene asentados los pies y eso me parece súper bonito, ¿no? Que, o sea, el libro y los poemas eran míos, pero realmente no son míos. Mm. Muchas gracias. Pues si os parece, abrimos un turno de preguntas, como decíamos al principio, o bien por el chat, o bien en el botón en reaccionar. No, espérate, que siempre lo tengo ahí. En reaccionar, configuración de reacciones. A ver, porque normalmente en Zoom está... eh, no sé si... Perdona, ¿y puedo decir una cosa? Claro. Cuando me habéis presentado, creo que habéis mencionado compartiendo caminos, pero realmente este libro no es mío, es una recolección de textos escritos en mis talleres de escritura creativa y sanadora y participan 18 personas. Entonces, quería rectificar que no es un libro mío, personal. Ujú. Sí, y bueno, lo que comentaba Isabel, las que tengan preguntas pueden hacerlo por el chat o simplemente activando su audio, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues yo tengo una pregunta, si puedo. Primero, muchísimas gracias, ¿no? por compartir, ¿no? vuestras experiencias y, pues vuestra relación con la palabra, ¿no? Me ha parecido interesantísimo. Y tengo una pregunta en la línea, un poco en la línea de la pregunta de Natalia, pero no hablando de ese lector final, ¿no? De que estáis pensando, sino en el proceso, ¿no? Porque empezasteis las tres, que me pareció interesante, ¿no? Que las tres hablasteis de la escritura como refugio, ¿no? Y como algo íntimo, y después hablaste de cómo se transforma en algo para comunicar a muchos, ¿no? Porque después lo que queremos es tener pues un lector, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento os disteis cuenta de que escribir dejaba de ser solo un refugio personal y empezaba a ser pues un eco, ¿no? Para otras personas? Porque cuando algo nace desde un lugar tan íntimo, ¿cómo cambia al ser leído por desconocidos? Voy. Sí, adelante, Denise. Pues yo realmente con 16 años, 18, compartí unos monólogos que había escrito y ahí, bueno, en algún momento tenía a 500 personas delante de mí y me di cuenta de que realmente lo que escribía tenía una repercusión y que le gustaba a la gente y creo que así me dio algo de confianza para decir que merecía la pena también. Y luego, pues mi primera novela la escribí así, realmente era mi tesina. Y luego la publiqué en Quebec. Y también, pues, al hacer todo ese proceso, pues, pude darme cuenta de que merecía la pena, ¿no? No sé si Valeria o Deina queréis apuntar algo en esta. Sí, por ejemplo, yo cuando lo creé, la verdad,
nació como lo mencionaban, muy desde lo íntimo, era más bien como una especie de carta de reconciliación cuando lo construí, pero en medio de esa carta empezaron a surgir elementos que eran visuales y como iban tan ligado a lo infantil, entonces ahí fue que se hiló todo, pues, y como lo mencionan al principio, yo decía, bueno, esto es algo personal, no había escrito más que diarios o algo muy para mí, pero creo que también lo que lo cambia es que es como un cuento que me hubiese gustado conocer a mí o leerlo yo en ese momento que migré siendo niña. Entonces, esa, por ejemplo, es la naturaleza de lo que hice. Deina. Sí, perdonad que he desconectado un momento porque me ha llamado el vecino, ¿vale? Para comentarme una cosa. Entonces he desconectado totalmente, ni siquiera recuerdo la pregunta a la que estábamos, disculpad. No sé si podéis hacerlo como un... Sí, bueno, no, la pregunta era sobre, hablando de la idea de refugio, ¿no? De esta idea de refugio, algo íntimo y que pasa a ser algo público, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso? Vale, sí, ahora sí retomo, ¿eh? Ha sido como un momento, ay Dios mío, ahora mismo no, que estoy con esto. Vale, o sea, yo es eso como pasó de ser algo como eso, como muy íntimo de sí para mí, de enseñarse como muy, a muy poquitas personas, no decir, esto es mío, ¿no? Como mi nicho, mi cosita, ¿no? Lo que yo creo, a realmente luego el compartir con la gente, ¿no? Ya hace como unos años sí que empecé como donde vivía, hacer como micros abiertos, organizar encuentros con poetas y tal, ¿no? Y ahí te das cuenta, ¿no? Que son lugares como de encuentro y lo sigo haciendo, ¿no? Comentabais antes que al principio al presentarme que sí que sigo haciendo un ciclo de poemas y micros abiertos y tal. Entonces, para mí ya no es tanto o no importa tanto el yo mime conmigo con mi poesía, ¿no? Sino vamos a compartir todo, ¿no? Lo que estamos creando conjuntamente, ¿no? Vamos a encontrar esos refugios entre todos, esos refugios más comunitarios. Ahora mismo para mí es una parte como no más importante lo que creo yo como desde mi, ¿no? De mi poesía, pero sí que es una parte como muy importante de mi vida y que también shapea, da forma a cómo escribo, desde una mirada como mucho más amplia de estas emociones que antes no quieren salir y que yo creía que las tenía solo yo, no, es comunitario también, las tenemos todas y cada uno tenemos esa visión de ello y las podemos compartir, ¿no? Entonces creo que ahora mismo estoy como mucho más abierta a eso, a compartir lo que escribo y a crear comunidad del arte y la literatura. Creo que Constanza Calderón tiene una pregunta. Hola, sí, buenas tardes a todos, a todas. Es un placer saludarles. Bueno, soy colaboradora también del proyecto de la Universidad Pablo Olavide. La verdad es que, nada, me emociona mucho poder compartir el espacio de alguna u otra manera, lejos o cerca. Creo también firmemente que voces como la de Deina, Denise, Valeria, bueno, son esenciales, ¿no? Para entender también cómo se va transformando, enriqueciendo la literatura actual del territorio, de la sociedad de acogida. Así que dar gracias también por hacernos presente, por contarnos acerca de su experiencia, de sus procesos. Y bueno, hay un montón de cosas de las cuales puedo rescatar, puedo también hablar, preguntar. Rescato muchísimo esto de la identidad fronteriza también, eso que se mencionó de que no eres ni de aquí ni de allá, sino que también tu identidad se va formando con la frontera misma, ¿no? Tu identidad es la frontera misma de tu soberanía, de tus conocimientos. Y también, bueno, les quería preguntar algo que tiene que ver mucho con mi tesis, con la formación que estoy teniendo ahora. Bueno, soy estudiante doctoral de estudios migratorios de la UPO. Em, y bueno, contarles un poco que estudio las actitudes lingüísticas, ¿no? El cómo las mujeres latinas andinas van navegando también a través de la lengua al migrar. Sobre todo de pueblos indígenas, de lenguas originarias, y que muchas veces
pareciera que para ser leídas o también publicadas o también, ¿por qué no?, escuchadas, se exige una cierta neutralidad, surgen cuestionamientos, ¿no? De las formas de cómo hablamos, cómo modulamos, cómo vamos encajando también para resistir sobre todo eso en minoría, ¿no? Cuando hablamos de lenguas originarias se complica todo un poco más. Eh, y más aún cuando muchas mujeres tal vez no se atreven a escribir, a crear, porque sienten que su voz muchas veces no tiene lugar. Por eso, para quien quiera responderme, hablo desde una posición también muy, además de estudiante y de la academia, como bueno, de mujer migrante, de crear estos espacios, ¿no? ¿Qué consejos darían? Ustedes a esas mujeres de primera generación, mujeres migrantes, que están en esa parálisis por miedo también, por el juicio lingüístico, por el juicio social, para que también se atrevan a ocupar espacios públicos con sus obras, con lo que tienen que decir? eh, no darles voz, porque claro, ellas mismas tienen su voz, ¿no? Sino que cómo poder darles espacio literal, metafóricamente, esa voz que necesitan. Eso, y muchas gracias. No se te escucha, Isa, pero imagino que habrás dicho que, bueno, que quien quiera Sí, he dicho justo eso, responder. que quien quiera responder, que como es una pregunta abierta, quien... Yo, Sí. pues me gustaría responder. Yo considero que ahí va, o sea, tiene mucho que ver en la postura y cómo tienes ese arraigo, bueno, con tu propia raíz. Por ejemplo, vuelvo y retomo mi experiencia en la infancia. Recuerdo que en el contexto académico, pues en el colegio, querían como pues las profesoras de ese momento que mi pronunciación fuese con la S y la C como la manejan acá, ¿cierto? Digamos ahí, ¿cuál fue el elemento que a mí me mantuvo? Que pues en mi casa mis padres mantenían mucho eso presente, como que bueno, vivimos acá, pero nosotros hablamos de esta manera. Entonces es como tenerle amor a esas raíces de las que somos para que lo otro de esa misma manera nos va a aceptar tal cual es la forma de nosotros hablar. Eh, no sé si de pronto respondí, pero es eso, como ese refuerzo en la identidad. Gracias, Valeria. Pregunta Wanda Karina en el chat, dice, desde la experiencia diaspórica que comparten las tres, ¿qué consideran que han aportado o están aportando a la sociedad española? Creo que Denis ya hablaba un poco en su intervención, decía que ella ha participado en la construcción de la cultura en España. Supongo que también quien quiera responder. Sea, yo pienso que aporto desde donde aporta todo el mundo que crea algo, ¿no? Y que hace eso, cualquier tipo de arte. No veo como separado que aporto a la sociedad española o a la sociedad caboverdiana, ¿no? O sea, creo que eso, sobre todo aporto eso, como creo que en mi mundo, ¿no? En la gente que me rodea. Más cercano, entonces creo eso, que no siento que esté aportando socialmente muchísimo, pero bueno, no sé. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, Ay, no sé si me estáis escuchando. ahora Perdonad, es que estoy en la calle o está hablando, no sé, si está hablando otra persona. Soy Dagmari. ¿Sí? Adelante, Mari. ¿Puedo intervenir?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, Dagmari, Damaria, no no te escuchamos, escuchamos ahora se ahora. nos apagó el ahora micro, no. Ahora sí, ahora sí. ahora no, A ver. ahora se apagó el micro. Mira, si te parece, Dagmari, mientras tanto le vamos a dar la palabra a Esther Márquez, que estaba ahí pendiente. Mari. Bueno, pues intervengo yo. Quería también agradecer muchísimo. He disfrutado mucho con esta primera charla, he aprendido, he reflexionado y me ha enriquecido muchísimo la intervención de las tres escritoras, artistas que han intervenido hoy. Mi pregunta era sobre, bueno, a lo largo de vuestra charla habéis hablado de cómo construir identidades complejas, ¿no? En donde se cruzan muchos ejes, el tema del color de piel, el tema de intergeneracional o generacional, el tema de la clase social, el tema de el idioma, cada una, entonces cada una ha ido exponiendo como diferentes ideas, pero mi pregunta iría en ese sentido, o sea, no tanto vosotras, sino vuestra obra, cuando os expresáis, ¿cuáles son los ejes que vosotras creéis que predominan a la hora de expresaros? El tema de género, el tema del color de piel, el tema de la generación, las experiencias marcadas según la generación, clase social, no lo sé. Poco que nos contéis con qué eje os definís o la intersección de varios ejes, por supuesto, incluso a veces contextuales, pero bueno, que comentéis un poco acerca de eso. Yo sí puedo responder. Creo que es o sea, lo que tú decías, ¿no? Que es todo interseccional. Yo, sobre todo, sí que escribo mucho eso sobre feminismo, feminismo negro, sobre muchas problemáticas sociales. Entonces creo que escribo sobre las cosas que vivo mucho, ¿no? Y que veo a mi alrededor y que creo que es importante darles voz, ¿no? Y sí, creo que es importante como compartir, ¿no? Sí, no sé si me permitís como leer un brevísimo poema como para contestar eso. A ver, lo tengo por aquí. Porque creo que sí que junta un poco, resume como en forma de respuesta a tu pregunta, Esther. Tengo esta piel, tengo este sexo, tengo el estómago migrante y la pobreza mordiéndome los pies. Mi existencia es política. Si no tuviera esta piel, ni este sexo, ni el estómago migrante, ni la pobreza mordiéndome los pies, mi existencia seguiría siendo política. Y ya, creo que como que responde un poquito, ¿no? De esa que todo se intersecciona. Denise. Por mi parte, yo diría que el cuestionamiento social para mí sí que atraviesa la obra y para mí es muy importante cuestionar un poco todo en realidad. Y en cuanto a una pregunta anterior, el tema de las minorías, es muy difícil salir de ahí, yo lo sé. Y entonces es como cuando formas parte de una minoría, de la minoría, de la minoría, al final, cómo puedes ocupar un espacio, ¿no? Y si eres mujer, estás sola, eres migrante, es un arte minoritario, pues se va añadiendo. Entonces, ¿cómo salir de ahí? Pues para mí la pregunta sigue allí. No es fácil. Valeria, no sé si quieres aportar algo. Sí, yo podría decir que el eje que atraviesa lo que hago en la escritura es desde el duelo, desde la pérdida y cómo se va reconfigurando a partir de la experiencia de la pérdida. Dagmari, no sé si ahora podemos escucharte. A ver, lo intento, perdonad, es que estoy en un móvil en la calle y no sé usar mucho el Zoom. Con esto, ¿me escucháis? Ahora sí. Ay, muchísimas gracias.
Bueno, compañeras, muchísimas gracias por las intervenciones. A mí me hace mucha ilusión. Yo, pues, he estado trabajando de gestora cultural de este. Es verdad que estoy aquí en Córdoba, que me han invitado las compañeras de la Universidad de Córdoba para mañana hablar un poco de algunas dinámicas que tienen que ver con género y migración y quería felicitarlas, pero también quería como apuntar algunas cosas porque en algún momento, por ejemplo, lo que decía Valeria o lo que decía Deina sobre el lenguaje, sobre el acento, claro, estando desde el sur, ¿no? O sea, es decir, esta violencia lingüística que podemos sufrir incluso quienes somos hispanohablantes nativas, viene también de lo que pasa en Madrid, ¿no? Entonces, hay como este proyecto que se desarrolla gracias a pues, a unas alianzas de universidades del sur del Estado español, ¿no? También de otras periferias, ¿no? Creo que también es importante esa, esa, esa no centralidad para observar y también tener en cuenta esas otras no centralidades. Y a mí me gustaría preguntarle a las escritoras, a las artistas, ¿qué les pedirían ellas, ¿no? O sea, ¿cuál sería el futurible o el estado ideal para sentirse o no sé, o cómo se ven ellas? Esta es la pregunta de recursos humanos, perdonadme, actuar como gestora cultural, pero eso, ¿cuál sería lo ideal, ¿no? ¿Cómo sería el estado ideal para que vuestra creación alcanzase una plenitud? Contesto, a ver, claro, que es como, o sea, creo que no tengo como un ideal, como mi creación artística, ¿no? Porque que es como alcanzar la plenitud. ¿Dónde está esa plenitud? ¿Qué es lo que tú llamas plenitud, ¿no? Para mí, y de hecho llevo como mucho tiempo sin escribir, sin sentarme a decir, oye, pues otro librito estaría bien, ¿no? Porque es eso, porque lo que os he dicho, para mí más plenitud es como el hacer cosas con otras personas ahora mismo. La verdad, no es tanto enfocarme como en lo individual ahora, desde este punto, pero bueno, o sea, me encantaría eso, pues seguir eso, como produciendo, escribiendo y teniendo como los medios para ponerlo ahí fuera y que llegue a otra gente, ¿no? La gente que lo quiera leer, que lo abraza, que lo recoja. Pero no tengo como un ideal de quiero eso exactamente, no sé. Un poco, esa es mi respuesta. Denise o Valeria, no sé si queréis señalar algo en esta pregunta. Pues no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Antes de cerrar, te voy a dar la palabra a ti, Natalia, para que cierres, pero sí que agradecer a Valeria, a Deina y a Denise por este coloquio que la verdad es que disfruta mucho y que además, como para iniciar este ciclo de conferencias para el proyecto, creo que nos abre muchas ventanas y muchas líneas para continuar trabajando, así que mi agradecimiento y te paso la palabra, Natalia, para que cierres. Bueno, nada, reiterar el agradecimiento a Denise, Valeria y Deina por compartir con nosotras este rato y esta charla, por también abriros a contar vuestras experiencias y vuestros procesos. Eh, ha sido muy interesante, comparto con Esther bueno, que me ha encantado. Eh, bueno, me voy con unas ganas de leer vuestros trabajos y de conocer en más profundidad lo que estáis escribiendo y bueno, y nada, no sé si Esther o Raquel quieren comentar alguna cosa, pero por nuestra parte, como organizadores, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, porque el proyecto tiene previsto a realizar más otros coloquios, otras charlas y bueno, y que también contamos con vosotras, que esperamos que nos encontremos próximamente entonces en otro evento. Raquel, también os doy la palabra por si queréis comentar o decir alguna cosilla más. Bueno, no sé si Raquel quiere añadir algo más. Yo quería dar las gracias a todas las personas que están aquí. También comentar que esta es la primera de 3 charlas que tenemos, pero también este proyecto, Inmigrarte, es un proyecto que queremos que sea semilla
de futuros proyectos para, me encanta la frase que dijo Denise, de ocupar el espacio. Pues queremos volver, queremos ocupar más espacios, queremos visibilizar, queremos ver, queremos leer, queremos con otros códigos, con otras miradas, con otros lenguajes. Entonces, nada, simplemente animaros a las siguientes charlas y después a que esto continúe y que no se quede solo en este primer proyectito que estamos teniendo. Muchas gracias. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias para todos, también a las asistentes, a las personas que nos han acompañado y bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo fuerte. Adiós, muchas gracias. Adiós. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta Chao, hasta luego. luego.